no sé, no podía. O sea, no podía, yo cada que peleábamos y ya eran las agresiones físicas, pues yo decía, vete. Fíjate que después de los golpes, porque todavía no llegamos al último golpe que fue donde dije, ya. A ti te buscan a ti. ¿Qué tal, querida comunidad de Cuentos para el Encuentro? Estamos una vez más con ustedes y con una segunda parte de una charla que nos quedó pendiente el 14 de febrero. Estamos de nueva cuenta con mi amiga Itzel. Nos va a contar la segunda parte de su historia. Esperemos sea de su agrado. En esta ocasión es en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Vamos a ello. Se tira sobre ti, sientes el asco dentro, tu intimidad arrancada, solo algunos minutos, tu vida acaba aquí. Abre las piernas o haces la mirada, venían a por ti. Hola, Itzel. Hola, pues como ya dijo, soy Itzel y hoy les venimos a contar la segunda parte. Pues más que nada contarla, desahogarme un poco y ayudarle a todas las chicas y chicos también en este caso que estén pasando por lo mismo, que se abran y que puedan abrir los ojos y salir de esto. Todo empezó como todo, ¿no? Súper romántico, todo lindo, muchas palabras bonitas, cero agresividad y pues ya, después empezaron, aquí hubo de todo, golpes, maltratos físicos, verbales y pues hasta psicológicos. Querida Ixel, ¿nos puedes contar en el orden que tú quieras cómo empezó todo este problema de la violencia? ¿Tú crees que había estado ahí presente siempre y se detonó? ¿O cambió algo, sucedió algo entre ustedes que incitó a que él fuera violento? No, yo creo que ya venía, nada más que pues uno no se da cuenta, porque pues como te digo, al principio era todo color de rosas y poco a poco empezó a cambiar. Empezó a cambiar con palabras, ya después llegaron los golpes, pero no hacia mí, era hacia la pared, cosas, o sea, pateaba cosas. ¿Cómo te hacía sentir esto? Y si pudieras compartirnos un momento específico o la primera vez que recuerdes que sucedió. ¿Por qué te lo pido así? Porque puede ser que muchas jovencitas estén pasando por lo mismo y ya les haya sucedido y no se den cuenta que es una primera bandera roja. Pues mira, al principio fue como, todo era celos, pero, ¿sabes? Yo no me daba cuenta porque, pues yo sentía que como que me cuidaba, ¿no? Porque no eran así como celos muy, muy bruscos, pero, pues yo soy de muchos amigos, hombres, entonces era de que platicaba con chicos y así, tenía mensajes, nada fuera de lo normal, ¿no? Y primero empezaba con que, ¿por qué hablas tanto con ellos? Y ya después, ya no les hables. O sea, poco a poco iban cambiando las cosas. Primero, ¿por qué? Y después, ya no les hables. Y ya después era te dije que ya no les hablaras. Entonces... O sea, también fue cambiando el tono de su advertencia. Ahora sabemos que te advertía, pero aquel tono de protección que aparentemente era al principio, fue cambiando. Ajá, así es. Entonces ya después era él agarraba el teléfono y él los bloqueaba. O sea, ya no era de ya no les hables o bloquealos, no, él los bloqueaba. Entonces pues yo no tenía tema, al final de cuentas pues era mi pareja, yo lo veía así y pues era con el que yo quería vivir para toda la vida, formar una familia y todo. Entonces yo decía, pues no tengo tema, si esto pues implica que yo esté bien con él, pues les dejo de hablar, ¿no? Y así pasó. Claro, ¿recuerdas aquella primera vez que dejaste de hablar con alguien y qué cercanía tenía ese alguien contigo? Porque podemos entender que uno puede dejarle de hablar a personas que son incidentales en nuestra vida. Es decir, algún compañero de un trabajo temporal, pues es incidental y a lo mejor no porque alguien nos lo pida, pero por la misma situación de la vida no lo volvemos a tratar. En este caso, la primera vez que él dijo a no, ¿por qué fue? Porque sí, era como muy confidencial el chico y sí, era mi amigo de años, desde la secundaria, me parece. Sí, la secundaria, lo conocí y pues éramos muy frecuentes. De hecho, él iba a mi casa, diario subía a mi casa y platicábamos afuera de mi casa, o sea, toda mi familia lo conocía. Entonces, pues sí fue feo, me dolió un poco, porque pues yo sabía muchas cosas de él y él de mí. Entonces fue así como de, no le hables,
y no le hables. Y tú le dejaste de hablar, Sí. pero ahí no paró la cosa. No, siguió, porque ya después ya no eran celos, ya después era de, todo le molestaba, o sea, literal todo, hasta porque la mosca pasara por enfrente de él, se ponía de malas. Entonces ya quería como, buscaba pretextos para pelear conmigo. Pretextos acerca de tu comportamiento hacia los demás hombres, que recordemos que no era un mal comportamiento, uno tiene la posibilidad y el querer de tener amigos y amigas, y eso no implica que haya una relación carnal entre nosotros. Exacto, entonces ya después de esto, pues ya era de, así que tengo que se enojaba con todo el mundo, pero con la que se desquitaba era Itzel. Pero para esto toda mi familia lo tenía en un pedestal. O sea, él es el buena onda, no golpea, no es grosero, y así es, ¿eh? Hasta la fecha. O sea, hasta su físico es súper noble, buena persona. Pero ya todo pasaba ya en las noches. Cuando nos íbamos a acostar, ya era de que no me dejaba dormir porque me decía, tenemos que hablar. Y obviamente al principio yo hablaba, pero pues como todo, ¿no? Te empiezas a molestar porque él es de las que repite y repite y repite las cosas. Entonces yo le decía, o sea, ya te lo dije, ya te expliqué, déjame dormir, siempre dejar en palabra, déjame dormir. No, tú siempre quieres dormir, ya me tienes harto. Entonces empezaba él a golpear las cosas, la cama, o luego se paraba y hacía los muebles, o sea, horrible. Pero no me hacía nada a mí. Entonces ya se calmaba él y yo también procuraba como de calmarlo porque yo decía, pues si lo hago enojar más, puede y me pegue. ¿En algún momento tú sentías miedo de sus reacciones o como lo conoces sabías que no iba a pasar de eso? ¿Qué crees? Que al principio yo pensaba que no me iba a pegar? O sea, yo decía, se enoja pero se desquita con cosas materiales. Entonces yo al principio no pensaba ni me imaginaba que me llegara a pegar. Ya pasando después sí me daba miedo. ¿Cuánto tiempo pasó más o menos de que empezó a golpear cosas a que te golpeara a ti? Rápido, sí, fue súper rapidísimo, como 2 meses. Fue extremadamente rápido, ¿no? Sí, súper rapidísimo, porque, o sea, ¿y qué crees? Que hubo como un lapso donde diario se enojaba, llegaba del trabajo súper enojado y te digo, cenábamos porque vivíamos con mis papás, mi papá, nada más mi papá y mi hermana. Entonces era de que cenábamos y bien alegre, sonreía y ya llegaba al cuarto y es que esto, o hasta porque ponía estados o fotos. ¿Por qué pusiste esa foto? O sea, ya buscaba pretexto, no sé si para pelear o desquitarse conmigo de lo que ella traía. O ambas, posiblemente ambas. Pero bueno, nos estás diciendo que esta persona X tenía 2 caras y las 2 caras las llevaba a cabo todos los días. ¿Durante cuánto tiempo fue esto? Pues sí, duró como 2 años, 2 o 3 años, más o menos. Es un aprox, así como los cálculos, no, pero sí, entre 2 años, creo que 2 años y medio, 3, en ese lapso. ¿Recuerdas aquella primera vez que te golpeó y cómo fue? Sí, bueno, no fue como golpes, pero ya fue agresión hacia mí, porque ya me jalaba y tenía una maña horrible de apretarme la quijada, así como me volteaba la cara apretándome la quijada. Siempre yo traía morado aquí, siempre, y me apretaba súper duro y volteaba y me decía, te estoy hablando, habla, contesta, habla. Y voltearme la cara y habla, te estoy hablando. Y siempre me decía, me choca que no me contestes. Entonces, pues sí, como que me entraba un poco de miedo, pero yo decía, no, o sea, le voy a contestar, porque después de eso ya era de, me quedaba callada, porque le contestaba y se enojaba más. Entonces opté a quedarme callada y que se calmara. Pero después se enojaba más porque no le contestaba. ¿Podríamos saber cómo te hace sentir a ti estas actitudes? O sea, sé que el cansancio a veces nos gana y el sueño nos vence, pero ¿lidiabas el sueño de inmediato? ¿Pensabas algo antes de dormir, después de las escenas? Sí, no podía dormir. De hecho, muchas veces no podía dormir porque después de eso, pues ya, hablábamos, yo lo calmaba, él se quedaba dormido, siempre lo mismo, se quedaba súper dormido, así como yo decía, o sea, como si no hubiera pasado nada. Y yo decía, ¿qué onda, no? Entonces, pues ya, se quedaba dormido y yo, todas esas noches que peleábamos, nunca podía dormir. Ya daban las 5, las 6 y no podía dormir. No, o sea, pensaba 1000 cosas, pero pues sí, al final de cuentas siempre
no sé si es tontería, porque para algunas personas es como tonto, porque yo decía, por mis hijas. Y hoy en día, pues muchas personas dicen, no, o sea, por tus hijos no puedes dar nada, porque pues al final de cuentas tus hijos se van y tú no viviste tu vida. Pero pues como yo viví ese lapso de que mis papás se separaron, pues la neta sí me pegó mucho que se separaran. Entonces yo digo, no quiero que mis hijas pasen lo que yo pasé. ¿Y qué edad tenías? Porque también influye la edad. No, Eso estaba es- súper chiquita, tenía 18, como 19 años, entre 19 y 20 años. No, eras una niña. Ajá. Literal, eras una niña. Sí. Estás muy pequeñita. ¿Por qué decimos esto, querida comunidad? Porque lo último que queremos es que las jovencitas, después de haber sufrido un maltrato, todavía ellas se achaquen el ser tontas. De ninguna manera. A veces es la falta de herramientas para poder lidiar con estos problemas, que seguramente se le presentan a todas, tanto jovencitas como mujeres ya más Claro, hechas y adultas. derechas, pero aquella que está más hecha y derecha y que no tiene una dependencia económica o una dependencia de nada al otro, agarra y dice, pues te vas por donde viniste y ya estuvo. En tu caso no era así, intentabas construir una familia y eso es importante. ¿Y qué pasó, Ixe? ¿Cuándo llegó el primer golpe tal cual? Ya no fueron esos jalones, esos maltratos físicos, sino ya hubo un golpe con esa intención de hacer daño. Sí, ya después, la verdad es que no me acuerdo por qué peleamos esa vez, pero está de testigo mi hermana y mi prima, porque fueron golpes, o sea, ya golpes, y me tenía en el suelo, me estaba pateando cuando mi hermana entró y mi prima. O sea, entre ellas dos lo jalaron y no podían, de tan enojado que estaba, o no sé qué onda con él. Bueno, hemos de decir una confidencia, el señor X es bastante alto. Sí, muy alto, casi los 2 metros. Entonces, pues ya, ¿no? Para esto ellas entraron porque mi hija, pues sí, ahorita en la actualidad, la más grande, pues salió corriendo. Para esto siempre procuraba él sacar a mis hijas del cuarto, porque todo pasaba en el cuarto. O sea, del cuarto no salía nada. Por eso te digo que todo el mundo lo tiene en un pedestal de no rompe ni un plato. Entonces, sale, mi hija me escucha gritar, porque para esto tenían música. En mi casa somos de música súper altísima, todo volumen. Entonces, pues nadie se daba cuenta. Y también no es tonto, sabía en qué momento hacerlo. Entonces, pues mi hija escucha, se mete al cuarto y pues obvio se espanta de que estoy yo en el piso y él, no literal encima de mí, pero parado pateando. Entonces, pues sale corriendo, le dice a su tía, pues mi hermana estaba con mi prima y entran al cuarto las dos rápido y pues lo empiezan a jalar para que me deje de patear. Y pues ya, lo jalonearon y se tranquilizó y se salió, él se fue. ¿Qué pasó en los siguientes días de este suceso? ¿Se disculpó? ¿Buscó alguna manera de enmendar su falta o volvió a dormir tranquilo y sereno? No, ese día sí. Ese día llegó, bueno, para esto él se salió, se fue a donde no sé. Y pues yo también, mi hermana me dijo, vámonos, vamos a dar la vuelta y te calmas. Pues yo con mi niña en brazos tenía como 4 años, entre 3, 4 años, mi hija. Entonces dije, bueno, vámonos, nos fuimos. Yo lloré todo el camino. Y ¿sabes lo que más, ahorita que me acuerdo de eso, me da como mucho coraje porque mi hija me veía llorar y me decía, no llores, ya no te va a pegar porque yo te voy a cuidar. O sea, así me lo decía. Entonces, pues ya nos fuimos a dar la vuelta, regresamos ya anoche y para esto mi papá no vivía con nosotros, entonces también era como más fácil hacerlo, porque ya después empezó a vivir mi papá con nosotros y fue cuando le bajó. Sí, obviamente ya no era lo mismo, ya no Sí, estabas sí, sí, desprotegida. Querida comunidad, queridas chicas que nos escuchan, hay algo que su servidor siempre le recomienda a las más jovencitas: no vendan a nadie esta postura de que no tengo quien me defienda. Por lo regular los hombres son bastante cabroncitos y si piensan o sienten que no tienen nadie que las defienda son encajosos. No, lo que pase en su casa que sea de puertas adentro y siempre den una cara afuera de que yo tengo quien vea por mí, quien me defienda. No estoy sola, porque si no van a sufrir una serie de abusos que no quieren conocer. Exacto, sí, y ya pues después de eso, de que llegamos en la noche, él ya estaba ahí, llegamos y pues igual, luego, esa fue la primera vez que se puso de rodillas y pues yo tontamente, se puso de rodillas y llorando, perdóname, no lo vuelvo a hacer, estaba enojado,
pero fíjate, pero es que tú también no pones de tu parte, te estoy hablando y no contestas, shalala, shalala. Bueno, hizo que lo perdonara y sí, cambió. La verdad es que no cambió, o sea, tardó, ¿cuánto? 2 semanas, exagerando, a que volviera a enojarse, pero ya no, o sea, otra vez como que volvió al principio. Claro. Ya era de que te estoy hablando, o me veía feo, ¿no? Pero ya no me tocaba. Claro. Ajá. Y otra vez como que empezó otra vez el ciclo, empezó a golpear las cosas y ya después otra vez los golpes. Ya era de que me jalaba, me rompía la pijama, o sea, y tengo fotos de todo lo que me hacía, los moretones que me dejaban en los brazos, porque hasta eso lo hacía donde no se me veían. Claro. Lo hacía en los brazos, lo único que se me veía era en lo de la quijada, porque ahí sí y era horrible, te juro que era horrible cuando él me apretaba, muy feo, muy feo, muy feo. Claro, querida comunidad, para que se den una idea, nuestra compañera y querida amiga Ixel es bajita y el señor X le gana como por 70 centímetros, más o menos. O sea, ella le llega al pecho, bajito del pecho. Imagínate que alguien así te tenga sujeto por la mandíbula. No debe de ser grato para nadie. Sí. Y pues ya, entonces pasa, vuelve como otra vez a lo mismo y empiezan otra vez los golpes, ¿no? Pero ya en ese lapso era donde yo ya tenía miedo. Y también seguía con la idea de, no quiero destruir mi familia. Claro, esa es una pregunta que yo tenía en la punta de la lengua, qué bueno que lo dices, porque me lo cuentas ahora y yo no puedo imaginarme el miedo que uno puede desarrollar a su abusador, porque por suerte yo nunca he sido abusado, pero no me imagino el miedo que se le puede desarrollar a él, Sí. a que llegue también esa hora de la noche, porque siempre en la noche pasa esto, estar tranquila en el día y saber si está oscureciendo, ya va a venir, estamos cenando, está platicando como si nada, pero me toca mi ración ahorita que cierran la puerta, ¿no? Exacto. ¿Cómo fue eso? De hecho, yo también no me lo creía, porque yo decía, ¿por qué me estoy volviendo yo así? Porque yo soy una mujer, ahorita que ya regresé a como era antes, o sea, súper capaz, siempre he trabajado, he sacado la cara por todos, por mis hermanos, por mis hijas, o sea, soy cabrona, no me dejo de nadie, tanto como hombres como mujeres, en todos los aspectos. Entonces yo decía, ¿por qué de él me dejo? ¿Sabes? Porque llegó un punto en que yo me enamoré tanto de él que yo decía, déjalo, o sea, te está lastimando, déjalo. Claro, acabas de estar en un punto clave, estas dependencias emocionales que desarrollamos hacia horrible. ciertas personas que nos arrastran y nos humillan de manera bastante particular, ¿no? Uno diría, en cuestión de los hombres, y lo digo como hombre, a mí no me faltan tompiates para pararme frente a nadie, pero como en el caso de un hombre, como este escuincla me trae de nalgas, ¿no? Exacto. ¿Cómo es posible que me trate así? Ajá. Cuando nadie en mi vida me había tratado así? Con la atenuante de cuando es hombre hacia mujer, que por lo regular existe la violencia física. Sí, de hecho, también era como psicológicamente, porque me decía, pues, ¿quién se va a fijar en ti? O sea, yo no me considero a estas alturas fea, pero en el transcurso que estuve con él, pues sí me descuidé mucho. Y entonces todo lo que me decía así como que me afectaba, porque me decía, ¿quién se va a fijar en ti? Yo soy así, 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 o sea, algo que no hay aquí donde yo vivo, ¿estás de acuerdo? Entonces también me ponía a pensar, yo decía, bueno, sí, tiene razón. Y como yo no trabajaba, o sea, él me sacó de trabajar y me decía, ¿quién te va a mantener? ¿Quién va a mantener a tu hermana? Gracias a mí tienen todo, o sea, no todo porque la casa es de mi papá, o sea, mi papá se fue de su casa para dejármela a mí, porque yo me junté. O sea, bueno, aparte de que él también se juntó, pues él se llevó a su mujer al departamento que él tiene y la casa me la dejó a mí. Entonces decía, pues yo las mantengo, yo esto, y mi cabecita tonta decía, pues sí, ¿qué voy a hacer? No trabajo, ya tengo 2 hijas, ¿quién me va a ayudar? O sea, muchísimas cosas que yo a esta altura ya digo, pudiste, o sea, podías. Claro, y ese es un buen tip para todas las muchachitas que estén pasando por algo así. Se va a poder de una u otra manera, ¿no? Pero tener en cuenta siempre, ya lo hemos dicho en otros programas, querida comunidad, no llegar a la dependencia económica de nadie, menos de tu pareja. Y recordar que el poder trabajar es un derecho y una obligación para con uno mismo. Recuérdenlo, es un derecho y una obligación para conmigo mismo. Poder pagar las cosas que yo utilizo para no depender de nadie. No por una cuestión de orgullo, sino por una cuestión de libertad. Yo lo pago, yo lo consumo.
yo tengo la posibilidad, a lo mejor no la facilidad porque la economía no da para eso, pero tengo la posibilidad de pagarlo y nunca tener miedo a empezar desde lo más bajo. ¿Qué podría ser lo más bajo para una muchacha que tiene un hijo o 2 hijos? Empezar desde un cuarto de alquiler que está siempre húmedo y apestoso. Pero de un cuarto de alquiler húmedo y apestoso, alguien que te amenace noche a noche, creo que la respuesta es clara. Sí, de hecho, yo todas las noches me ponía a pensar y decía, o sea, perder no, porque pues casa tengo donde estar. Gracias a Dios es de mi papá, me la dejó a mí, entonces el que se iría es él. Lo único que tendría que resolver es cómo darle de comer a mis hijos, ¿no? Pero no sé, no podía. O sea, no podía, yo cada que peleábamos y ya eran las agresiones físicas, pues yo le decía, vete, lo corría, o sea, sí lo corría y no se iba. Entonces decía, ¿por qué sí puedo decirle? Pero ya cuando se iba, yo decía que no se vaya. O ya al final sí le decía, o sea, yo lo veía muy decidido de, ok, me voy. Y ya, o sea, ya así en la puerta, no te vayas, yo le decía, no te vayas. Claro, también te tomó la medida. Sí, obvio, sí, ¿no? sí, cabroncísimo. Tenía la medida. Ajá. Sí. Y lo otro, Ixel, pues es una dependencia emocional, ¿no? Recapitulamos un poco, para los que no saben, escuchen el programa Amor por Contrato, para que se pongan al día. Ellos se casaron muy jóvenes, es una pareja muy joven al día de hoy todavía, y no tenían los elementos ni siquiera mentales, emocionales, ni físicos, mucho menos económicos, para solventar lo que era una vida en pareja y con hijos, que esa es la cuestión más fuerte. Entonces, Ixel, eso te lo digo para que no te machetees. Eras joven, estabas enamorada, tenías dependencia emocional hacia él, tenías una dependencia económica hacia él. Sí. Ahora, lo que estamos viendo aquí es cómo abusó de ese poder el señor X. Horrible. Fíjate que después de los golpes, porque todos no llegamos al último golpe que fue donde dije, ya, o sea, ya. Después de esto, un día peleamos igual fuerte, pasó todo, y ese día así como que me agarré el valor y dije, ¿te vas? ¿Por qué te vas? Le saqué sus cosas, se fue, y imagínate, fue a despedirse de mis abuelos que viven en la casa de al lado, y mi abuela llore y llore diciéndole que no se vaya. O sea, para todos yo soy la peor, y hasta el día de hoy nadie sabe mi situación. Y pues tampoco me gustaría no que la supieran por miedo, por lo que tú quieras, pero la gente siempre va a hablar, que no me interesa, pero pues como sigo con él, ya las cosas cambiaron mucho, muchísimo, pero pues ¿para qué? Bueno, yo te puedo decir que gozamos de ser casi anónimos en este canal, pero si alguien tiene mala fe contra Ixel, haga que esto se vuelva viral. Nos darían un favor. Se lo voy a mandar a mis enemigos. Y también usamos aquel viejo truco de poner una canción con derechos de autor para que tenga cierta caducidad cada programa. Por eso no te preocupes. Okay. Ya va Perfecto, entonces sí. Sí, ya después nadie sabrá. Y bueno, se fue con mi abuela y mi abuela sube y me dice, ¿por qué le estás corriendo? ¿Sabes que nunca vas a encontrar un hombre como él? El que te aguante, porque tú eres así, él es una buena persona, te mantiene a tus hijos, shalala. Y yo así como me empezaron a meter tantas cosas también que dije, ok, a lo mejor sí es buena persona y yo estoy viendo las cosas de otra manera. Yo pensaba eso cuando decidí que se quedara. Cambiaron, la verdad es que cambiaron las cosas, dejó los golpes, todo, pero yo siento que él trae como algo, pues sí, que tiene que hablar con el psicólogo desde abajo, porque sus papás igual fueron no lo cuidaban, lo dejaban salir de fiestas, que no llegara, le pegaban mucho cuando era chiquito, o sea, no tenía tanta atención. Claro, y una cosa más que seguramente estuvo pasando por su cabeza desde que se enteraron que iban a ser padres, que es una gran responsabilidad y no tenían los elementos para enfrentarse a eso. Ya que lo estamos haciendo publicidad, querida comunidad, vayan al primer cuento que se llama La Sopaferia en este mismo canal para que vean un ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Pero ¿cómo fue ese último encuentro violento con él? Pues el último, para esto yo ya trabajaba, porque decidí, o sea, sí, le dije, te quedas, pero yo ya voy a trabajar,
O sea, yo no voy a estar esperando a que estirar la mano, porque para esto también él trabajaba y trabajaba todo el día y nunca teníamos dinero. Siempre le pedíamos dinero a mi mamá, a mi papá y a su mamá para comer. Entonces yo dije, ¿qué le haces a tu dinero? O sea, vienes, me golpeas esto, te pones así, 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 y no, aparte no tienes dinero, o sea, ¿de qué se trata? No, me metí a trabajar, le dije, me voy a meter a trabajar. ¿Y por qué peleamos? Creo que por lo mismo de los mensajes. Pues yo tenía grupos ahí con el trabajo y yo soy muy abierta y bien cabrón. Pero en buena onda, respetando siempre, ¿no? Entonces, pues sí, encontró como mensajillos de donde estoy ahí cabuleándome con los compañeros y de todo. Nada pasó a mayores, nada. Y así como, siempre eran como mentadas de madre. Entonces eso le molestaba a él. Y empezamos a pelear. Me acuerdo muy bien que yo le recordé a su mamá y le empecé a hablar mal de su mamá. Entonces eso fue lo que prendió la mecha en la noche. Y no Claro, fueron... vamos a hacer una pequeña acotación típica del mexicano, ¿no? No le puedes tocar a su madre, pero es como chingar a la otra mamá. a la otra mamá, que es la madre de sus hijos, ¿no? Sí, pinche macho mexicano. Es harto especial. Si algún adolescente nos escucha y ya se ha enterado que tiene esas acciones, corríjanles, por favor. Por favor. Y bueno, entonces pues llega como siempre la noche, empezamos a discutir, shalala. Para esto yo no sabía que estaba embarazada, ni él, nadie, o sea, fue como a los meses, yo creo, el año, o ya tenía el año mi última hija. O sea, yo no sabía que estaba embarazada, porque según yo bien confiada también traía el dispositivo, todo, shalala. Empezamos a pelear, me golpea, me da golpes en el estómago, paso. Igual lo dejé pasar, al otro día me tenía que ir a trabajar, ese día sí. Como dormí, pude dormir. O sea, me tomé pastillas porque sí, como que me empecé a sentir mal del estómago y dije, bueno, a lo mejor los corajes, esto, porque pues también sufro de colitis por tanto coraje que hacía. Entonces, me levanto, me voy a trabajar y como a mediodía ya iba yo a salir, ese día me tocó entrar temprano, rolaba yo turnos en esa tienda. Y como a mediodía antes de salir a mi hora de comida me empiezo a sentir mal. Pues para esto mi jefa me dice, pues ve al médico, aquí los que son asociados, pues es gratis. Entonces ve al médico y todo. Paso y le digo, es que me siento así. Y lo primero, ¿estás embarazada? Le dije, no, pues traigo el dispositivo. Para esto, en mi regla, yo era sigo siendo irregular. O sea, después de que me ponía los dispositivos de mis 2 embarazos, yo no reglaba. Y hasta la fecha, yo no reglo. Entonces me dijeron que era parte de las hormonas que me alteraba el dispositivo, entonces por eso no reglaba. Pero de vez en cuando, como cada 3-4 meses, me daban los cólicos, pero como que me juntaban todos y me daba horrible, o sea, hasta calentura me daba. Entonces, así me sentía ese día. Entonces yo dije, pues a lo mejor le comenté eso al doctor y me dijo, han de ser las hormonas, han de estar pues prácticamente en tu periodo, pero sin regla, ¿no? Y pasa. Al otro día llegué a mi casa, regresé al trabajo el otro día y me seguía sintiendo, pero ya más mal. O sea, yo ya no me aguantaba la calentura, ya ni caminar podía. Y me dice, te voy a dar una pastilla para abortar. Tú estás embarazada. Y le dije, no estoy embarazada. Y me dice, sí, pero lo estás perdiendo. Por eso tienes calentura. Me empezó a decir todos los síntomas que tenía, que estaba yo teniendo un aborto. Y me dijo, antes la libraste. Me dijo, porque aguantaste todo un día con el dolor y con calentura, esto, el otro, o sea, no puedes pasar esto. Antes aguantaste muchísimo. Esto sí fue súper temprano, fueron como, yo entraba a las 6 de la mañana, fueron como a las 6:15, por mucho 7, cuando, o sea, no aguanté, me fui al doctor. Y me dio la pastilla y sí, aborté. Estaba yo embarazada. Y me pasaron al doctor otra vez y me dijo, ¿te golpearon, te caíste o algo? Y pues el típico, me caí. Ajá. Me caí y ya me dijo, ok, pues hay que tener reposo, te vas a ir de incapacidad, de esto, lo otro, pero tienes que ir a tu seguro para pues que te den incapacidad. Yo no te puedo dar incapacidad porque pues yo no soy el seguro, leyes, ¿no? del trabajo. Entonces le dije, ok, pues para esto yo pues también era muy aferrada y dije, no me puedo ir de incapacidad porque pues la incapacidad te la pagan súper. Creo que después de los 3 días, me dijo el doctor, después de los 3 días te pago tu incapacidad. O sea, estos primeros 3 días de incapacidad no los vas a cobrar. Dije, no, pues por algo estoy trabajando. No agarré mi capacidad y así me fui a trabajar.
Yo me sentía súper mal, mi jefa se portó muy, muy buena onda, me dijo, mira, haz lo poquito que puedas, medio le comenté. Y sí, a ella sí le dije, ¿sabes qué? Peleé con mi esposo, me pegó esto, así, así. Y sí, como que me consideró. Y después de ahí yo le dije así y así, le enseñé las pruebas, todo. Hasta foto le tomé cuando saqué lo que tenía que sacar. Era una cosa súper mínima, creo que tenía 1 o 2 meses. No era nada. Pero pues sí le dije ahí fue donde le dije, es la última vez que me tocas. Y su primera reacción fue, yo no sabía que estabas embarazada. Y yo le contesté, supieras o no, no tienes por qué pegarme. Embarazada o no embarazada, no tienes por qué pegarme. Y sí, para esto pues se lo hice saber a su mamá. Pues yo le dije, oiga señora, así, así. Pero pues su madrecita santa es súper alcahueta. Entonces me dijo, bueno, pues calmen, deberían tomar terapia, no lo dejes, él está hablando contigo y te dijo que va a cambiar. Entonces le dije, pues cambio, ¿no? Si el señor se queda, es la última vez que yo se lo voy a pasar. Y así se lo digo a usted, señora, y no hace amenaza. Me vuelve a tocar y le digo a mi papá. Y no sé si salga vivo de mi casa. Porque pues para esto mi papá es súper salvaje, o sea, muy, 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 muy peleonero. Pero cabrón, o sea, le pusieron de apodo el Chucky. Es muy loco, loquísimo el señor. Entonces él sí le tiene miedo, hasta la fecha le tiene miedo a mi papá. Entonces le digo, fue donde le dije, es la última vez que me tocas. Para mí mis hijos son valiosos, yo no sabía que está embarazada, pero pues no, es la última que te pasa. Y sí, desde ahí cambió, pero cambió cabroncísimo. Claro, esperemos que haya sido por conciencia propia y no por la amenaza. Y sé qué fuerte lo que te sucedió, lo sentimos en realidad. Pero ¿qué nos podrías decir para las jovencitas? Y teniendo en cuenta que pasa seguido y que ahí están las demostraciones y que no se animan a irse. Dejemos ya la denuncia como última instancia, pero a irse, ¿tú aconsejarías que sí hablen con su familia, a pesar de que no les quieran creer? Sí, la verdad es que sí deben de hacerlo. No tengan miedo, es algo que como que nos da a todos el hablar. ¿Qué van a decir? O sea, muy aparte de que qué va a decir la gente, pues yo salí del problema, pero he visto que chicas que ya hasta amanecen muertas, o sea, horrible. No tengan miedo. Siempre la familia al principio puede y te regañe, porque así son todos. ¿Por qué no me dijiste? ¿O por qué dejaste pasar esto? Cosas. Pero siempre, siempre va a haber alguien que te apoye. Siempre, ya sea un papá, un tío, un hermano. En este caso pues era mi papá. Y yo tenía miedo de decirle, miedo de que le hicieran algo a él también. O sea, también pensaba en él a pesar de que él pues me agredía, ¿no? Sí. Entonces a la primera reacción, abran sus ojos. Por mucho que amen a las personas, por mucho que los amen, salgan de ahí. Claro, alimentemos el amor propio, ¿no? Te quiero mucho, pero por suerte me quiero más a mí. Más a mí. Voy a proteger antes que proteger. Exacto. Sí, es una decisión difícil, pero de la cual no deberíamos de sentir culpa, de quererlos proteger primero antes que el otro. Sí, es muy difícil y créanme que sí, ese dicho de, ay, ¿cómo va? Sales de una y viene algo mejor. Sí, sí. Donde se cierra una puerta se abre una ventana. Ajá, entonces sí es verdad. No hay mal. Sí, es verdad. La verdad. Etcétera, de dichos bien dichos que tienen sentido. Bueno, Ixel, como siempre es un gustazo platicar contigo. Subiré el programa. Esperemos que tenga muchas vistas para que la gente lo comparta y aquellas que se sientan identificadas, ya sea porque salieron o estén dentro del problema, vean que no son las únicas, que no están solas, que hay un montón de personas pasando por lo mismo y que el mundo no se acaba. Eso es lo más importante, que el mundo no se acaba cuando dejas a tu agresor o cuando tu agresor lo pones en su lugar. De hecho empieza un nuevo mundo que espero que para ti sea increíble, que valga la pena haber tomado esa decisión, que sea muy fructífero en el futuro y sobre todo que te sientas bien contigo mismo en adelante y con la decisión que has tomado de estar bien.
Pues sí, la verdad es que sí. No hagan caso omiso y pues sigan la página y de alguna manera igual si tienen que contar algo, pues Estamos siempre pueden. abiertos, nos dejan un mensaje y nosotros vamos hasta donde esté la historia, eso sí, siempre lo hemos hecho así y lo haremos. Ixel, nada, pues un gustazo que estés aquí, muchas gracias por compartirnos y este micrófono está a tu servicio cuando quieras contarnos algo. Muchas gracias. No, gracias a ti. Pues ya. Bueno, esto ha sido todo por hoy, querida comunidad. Esperen 2 historias más y sean felices, no se dejen maltratar.